Esta bicicleta estaba abandonada, olvidada, una reliquia condenada a la chatarra. Pero hoy lo convertiremos en una máquina eléctrica capaz de alcanzar estos kilómetros por hora y recorrer todos estos kilómetros con una sola carga. Pero llegar hasta esto no ha sido nada fácil. Las bicicletas eléctricas molan, pero cuestan un riñón, así que decido hacerlo más inteligente. Buscar una bici vieja y convertirla yo mismo. Y si tú también quieres ahorrarte un dinero, te aconsejo ver este vídeo. Pero no encontré nada. Si ese viejo garaje no me da lo que necesito, conozco un lugar donde hay verdaderos tesoros esperando por una segunda oportunidad. Vamos a verlo. Tal vez aquí encuentre una bicicleta vieja. Algo que pueda salvar. No puede ser, no puede ser, no me lo creo, no me lo creo. No encontré una bicicleta, pero por 3 euros tengo el plan perfecto para pasar el mejor domingo de mi vida. Después de tanto buscar, el destino me puso una bicicleta en la basura. Está más hecha polvo de lo que pensaba, pero la vamos a transformar. Para llevar a cabo este trabajo hay que trazar y empezamos fuerte con el paso número 1. Bueno, poco a poco va volviendo la vida, aunque no te voy a engañar. La que me he encontrado en la basura era esta, pero está tan reventada que no le puedo hacer nada. Tiene el manillar suelto, alguna horquilla de por ahí está mal, también los pedales, tiene roto el cambio de marchas, así que lo que he hecho ha sido entrar en Wallapop y comprar esta por 60 euros. Y la idea ha salido bien, además esta tiene ruedas, aunque ahora tenemos otro problema bastante grave. Yo no tengo ni idea de cómo convertir una bicicleta normal en una bici eléctrica. Así que llamé a mi electricista de confianza, Oriol Boixet. Uri, ¿cómo convierto una bici normal en una bici eléctrica? Sí, que quiero motorizar una bicicleta. Uri me ha pasado el contacto de Jose Power por el móvil y preferí no complicarme. Aquí tienen kits de conversión para cualquier bici. Distintas potencias y fáciles de instalar. Es justo lo que necesito. Bien, pediré este de aquí, lo probaremos y te daré una opinión sincera. Y como tarda unos días en llegar, me da tiempo de restaurar la bici. Esto es grasa, para engrasar la cadena. Está tan oxidada que queda clavada continuamente. Con esto la dejaremos como nueva. Con este spray de galvanizado protegeremos esas zonas oxidadas, todas y cada una de ellas, ayudándome con un pedazo de cartón para no pintar zonas que ya están bien. Ahora sí, unos toques de spray negro mate para rematar y... Acaba de llegar el paquete de Jose Power. Jose Power, Juice Power, Juice Power... ¿Cómo se llamará esto? Da igual, ahora viene lo divertido. Me he tomado la enorme libertad de expandir todo por aquí, abrirlo todo, desordenarlo. Lo primero que nos llama la atención es la rueda, la llanta. Aquí es donde está el motor realmente. El motor está aquí, en la llanta. Luego por aquí vemos un estuche que supongo que es para guardar los cables, llaves, unas instrucciones que nos van a ir de coña, cables para la instalación, el gas, frenos. Hostia, y nos vienen incluso herramientas, el cuenta kilómetros, o lo que nos va a decir los kilómetros por hora a los que vamos. Aquí tenemos donde se acumula la energía. Esto es lo que nos va a dar sustancia a la rueda. Y por último tenemos el cargador.
Si te soy sincero, este kit de Jose Power me ha convencido sobre todo por la facilidad de montaje, porque se supone que es muy fácil de montar, lo cual vamos a ver ahora mismo. Aquí lo primero es cambiar la llanta. Para eso, retiro la rueda. Antes de poner la de Jose Power, debo traspasar el piñón y el disco de freno de la vieja rueda a esta nueva llanta. Es extremadamente sencillo. Retirar una tuerca y con la herramienta de extracción que nos viene en el kit podremos sacar el piñón al completo. Deciros que hay llantas con un piñón como este, el cual se llama rueda libre, el piñón es una sola pieza, y otro sistema llamado cassette, el cual hay que proceder de forma distinta. Antes de adquirir tu kit de Jose Power, debes revisar qué tipo de llanta tiene tu bici. También debo traspasar tanto la cámara como la cubierta o neumático. Antes de montarlo, revisaré que la cámara no tenga ningún pinchazo. La hincho con el arrancador de coches o compresor y reviso en un barreño lleno de agua. Me lo imaginaba, hay un maldito pinchazo. El proceso de reparar con un parche no lo voy a mostrar, pero sí te diré que soy tan malo que tuve que usar 3 parches. Pero tenemos la rueda ya preparada para montarla. Esto es lo que yo más quería. Con esta pieza básicamente convierto la bicicleta en una moto eléctrica. El acelerador. La pantalla LCD. Este nos va a marcar velocidad, estado de la batería e incluso kilómetros recorridos. Y alguna cosa más. Pero también es un poco coñazo. El sensor de pedaleo, aunque por suerte en el kit ya nos vienen ciertas herramientas que hace que sea mucho más sencillo. El momento clímax antes de encender esta bici, la batería. Montarlo es súper sencillo porque va aquí donde va lo de la botella de la bici. Así que es súper sencillo de montar, solo son 2 tornillos. Esto es más fácil de lo que parece. Todo viene con colores, así que es imposible equivocarse. Todo bien recogidito y ahora sí parece un trabajo profesional. La tenemos lista. Lo primero es que acaba de llegar Ana y ella va a ser la que va a probar la bici. Vamos a la bici. El kit nos trae bridas de estas, no las he querido cortar para que se vean y las he puesto por todo lugar necesario. Así no tenemos ningún cable suelto, todos van perfectamente adentro de la mochila, el cual salen estos cables, entran en esta bolsita y conectan todos aquí dentro. Mira, cables aquí dentro, todo ordenado. Antes de hablarte de las especificaciones de la bicicleta, vamos a hacer una prueba. La prueba la va a hacer Ana. ¿Puedes venir, Ana? ¿Cómo? Vente, vente, vente. Me he separado un poco de ella porque voy a ponerle esto a tope. No estoy seguro de que esto sea a tope, pero creo que sí. A ver qué pasa. La bicicleta tiene 2 modos. El de pedaleo asistido, que te ayuda a pedalear, y el gas, este botón que acelera la bicicleta. Ahora Ana, yo no la he probado todavía. Ahora Ana va a probar a pedalear. Y lo va a hacer con una mano porque con la otra se va a intentar grabar la cara. Ai! Què fas? Que vas sola? No, 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 no. Ai, no m'agrada. Bueno, Ana, ya está, ¿no? ¿Qué tal? Guai, és molt guai. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. ¿Es fácil? ¿Haces fuerza con los pedales? ¿No haces fuerza? No, no, no. Haces una y te vas solo. Y ya luego no haces nada.
Bien, es lo que decía Ana, no puede ir despacio. ¿Por qué? Porque hemos sido un poco gamberros y le hemos subido la velocidad a tope, no la velocidad, la fuerza de torque. La tenemos a mitad de batería, no ha habido tiempo cargarla completamente. Hostia, parece que tiene luz y todo. Pero bueno, vamos a probar. Ajá. Ah, claro, porque lo tengo en 0. ¿Cómo va a ir si está a 0? Estamos en 1 y se nota bastante. Coño. Ahora estamos en 3. ¡Hostia! ¡Es una pasada! Ana, es una pasada, ¿eh? Haz un caballito, va. Sí, que va, que va. Es la polla. No, si no me esfuerzo mucho, y con esta no me estoy esforzando, es cojonudo. A la que haces un poquito de pedaleo, ya entra el motor y realmente no tienes que hacer nada de fuerza. Es una pasada. Pero es que realmente no estoy haciendo nada, ¿eh? Mira. No estoy haciendo nada y vamos ya a más de 25 km por hora. También está fantástico porque a la que dejas de pedalear, el motor deja de hacer fuerza. Y es fantástico. Al igual que a la que aprietas el freno, ¿ves? Como tiene un sensor, también el motor deja de trabajar. Que te veo preocupado porque se ha ido y no te ha dicho nada. ¿Eh? ¿Vamos? ¡Venga! Es momento de ver la velocidad máxima. ¡Corre! ¡Corre, Canelón! ¡Ay, que ya está viejo este perro para correr tanto! Ya está cansado ya, ¿eh? Hombre, ¿qué? Ahora no me esperas, ¿no? Vale, gracias. Sí, decirte, lo que más me gusta de la bici es que sigue pareciendo una bicicleta normal y corriente. Sí que es cierto que tenemos la batería por aquí, pero pasa totalmente desapercibida. La bici eléctrica es la hostia, pero yo así ya no puedo seguir. Déjate un like, ni que sea por Canelón, que va a tener que volver a casa caminando, como yo. Y te voy a dejar los enlaces a Jose Power para que le eches un ojo a todos los modelos que tienen. Seguro que alguno te encaja.